Hola chicas, ¿qué tal? Estoy de regreso y hoy les tengo un proyecto muy sencillo, pero que luce mucho. Este lo hice con unos nuevos imprimibles que tengo en mi tienda Etsy y se llama Valentine Envelopes. Son unos sobres muy bonitos. Estos ya vienen listos para, solo imprimen, se recortan y son súper fáciles de hacer. Yo tengo unos que hice hace unos días. Son varios diseños los que vienen en el archivo. Y, ay, no sé, bueno, a mí me encantaron. Me encantaron porque se pueden adornar de varias maneras o igual solamente los puedes imprimir y algunos ya traen escrito algún mensaje, solo les ponen un moñito y listo. Los pueden adornar como quieran, no solo imprimir y pegar, esa es la ventaja. Bueno, voy a empezar con este. Yo ya lo recorté y lo único que voy a hacer pues es marcar dobleces. Ya previamente marqué mis dobleces y solamente pues voy a unir, claro, donde se va a ir cerrando para darle la forma de el sobre. Trae una pestaña más larga que otra y la pequeñita es donde voy a poner un poco de pegamento y esa es la que va en la parte de abajo. Una vez que ya armé mi sobre, pues yo tengo muchos recortes de, ya saben, de papeles que he ido guardando. Y bueno, voy a comenzar más o menos a ver cómo voy a poner los elementos en mi sobre. Tengo muchos suajes y cosas que ya tenía previamente cortadas, entonces pues quiero algo más o menos así. Entonces bueno, voy a ir pegando. En esta ocasión, bueno, yo quiero algo un poco diferente. Hay muchas personas que da estos sobres como regalos, adentro le ponen una nota o un chocolate. Y bueno, hay quienes les gusta lo simple y la dejan solamente así, sin ponerle ningún adorno. Yo en este caso sí quiero ponerle adornos, porque bueno, ya saben que me encanta irle poniendo así como corazones y todo eso. Voy a cortar esta tirita como de cinta métrica. Y voy a pegar aquí abajo. No importa que la imagen que traía el sobre lo vamos a tapar porque con estos adornos también va a quedar muy lindo. Le voy a poner este corazón que ya tenía previamente cortado. Y este corazón lo hice con embossing blanco, y atrás le pegué un corazón de cartón que tenía por ahí. Ya saben, es bueno reciclar, entonces esto le va a dar un poco más de dimensión al corazón que va a ir aquí arriba. Este suaje también queda perfecto. Ya saben, tenemos hoy en día muchas opciones, suajes. Si no tienen suajes, pueden poner también una calcomanía. El chiste es que utilicemos lo que ya tenemos a mano, o todos esos recortes que nos van quedando los podemos usar. Ok, ese lo pongo ahí en el centro, y por último voy a poner este pequeño botón con un listón que le puse. Y listo, tengo algo muy coqueto y vieron que no nos tomó mucho tiempo. Por ejemplo, yo lo imprimí en vellum, lo voy a utilizar para una tarjeta, y la verdad es que en vellum me encantó cómo se ve.
Como les digo, es el mismo archivo. Les voy a mostrar cómo es que queda. Como alcanzan a ver, en Vellum queda padrísimo. A mí me encantó. Entonces yo ya recorté uno y este lo voy a utilizar para ponerlo en una tarjetita. Bueno, chicas, espero que les haya gustado. En la descripción va a estar el link hacia los imprimibles por si les interesa. Y bueno, si les gustó, déjenme comentario y espero estar más pronto por aquí. Gracias.